Buen día. El Poder Ejecutivo, el presidente Luis Abinader, envió al Senado un proyecto de ley que ya el Senado lo aprobó en primera lectura. Un proyecto de ley, repito, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Bueno, para la transformación, dice el decreto, y regulación de ese organismo investigativo. Usted sabe que se trata, en cierto modo, del antiguo entonces, o lo que será el antiguo DNI, Departamento Nacional de Investigaciones. En su primer artículo, el proyecto de ley que aprobó el Senado, repito, enviado por el presidente Luis Abinader, siempre preocupado por las cosas de Estado, establece la creación de la DNI bajo la dependencia directa del presidente de la República. Esto con la misión de realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad ciudadana. Muy bien, muy oportuno. Continúa diciendo la justificación de este proyecto aprobado en primera lectura por el Senado de la República, que se prevé contrarrestar situaciones de riesgo, amenazas o agresión a la Constitución de la República, a las instituciones democráticas y crear más seguridad y defensa de la nación. Muy oportuno, muy juicioso, muy patriótico y más amplio. Un organismo de inteligencia y contrainteligencia, espionaje y contraespionaje, ¿verdad? Plantea situaciones que van más allá. El proyecto señala que busca contribuir a la desarticulación de organizaciones criminales cuya actividad delictiva represente una amenaza para la nación, al tiempo que deberá recopilar y procesar todas aquellas informaciones relevantes para la protección del país. Muy importante, muy patriótico, muy juicioso, muy oportuno, y creo, ya es una especulación mía, que eso va dirigido a los delincuentes que gobiernan Haití, a las bandas de asesinos, a las bandas de secuestradores, a las bandas de ladrones, a las bandas del tráfico de drogas, a las bandas del tráfico de armas, a las bandas de los raptos y venta de mujeres y de niños, etcétera. Me parece que ese párrafo del proyecto de ley del Poder Ejecutivo tiene cierta relación con previsión de las acciones de estos bandidos. También habla de que se garantiza, y ahí entonces yo entro en una pequeña disquisición, en una pequeña observación, en una crítica constructiva, si se quiere, de este interesantísimo proyecto de ley de la Dirección Nacional de Inteligencia y todo lo que abarca, una especie de FBI, al estilo Estados Unidos, una especie de Diction Bureau al estilo de Francia, ni hablar de las atribuciones que tienen MI y M5 en Inglaterra. Seguridad, protección de la seguridad alimentaria, de la seguridad ambiental, de la salud pública,
de la categoría energética, de la condición cibernética, de la estabilidad económica, financiera y cualquier asunto que esté relacionado con la seguridad y defensa de los intereses vitales nacionales. Bueno, yo creo que en primer lugar debió formarse, debió sugerirse, debió someterse un proyecto de ley para la creación de un nuevo ministerio, que sería el Ministerio de la Dirección Nacional de Inteligencia, porque aquí hay asuntos que coinciden con las labores de otros organismos, inclusive con las labores y responsabilidades de ministerio. Contiene también el Sistema Nacional de Inteligencia, que se especifica estará formado por todos los organismos y órganos independientes y funcionalmente coordinados que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia. Muy importante, porque entonces no habría una actividad de inteligencia, de contrainteligencia, de espionaje, de contraespionaje, de seguridad nacional, etcétera, que pertenezca a varias instituciones, sino que pertenecerían a esta, y esta solo obedecería y recibiría las instrucciones del señor presidente de la República, Luis Abinader. Pero repito, yo veo aquí asuntos de salud pública, de seguridad alimentaria, de protección del medio ambiente, de asuntos energéticos, de asuntos cibernéticos, de economía, de finanzas, etcétera. Y me parece que eso podría, chocar con atribuciones que son propias de otras instituciones. Repito, inclusive de ministerio. No es que este organismo no pueda trabajar en torno a estos aspectos importantes de la vida nacional, pero tendría que ser convertido en un ministerio y también buscar la manera de sacar de sus atribuciones algunas cosas que son propias de otras instituciones. Y entonces podría haber ahí un celo, podría haber ahí un choque de instrucciones, podría haber ahí una crisis de responsabilidades. Y recuerden que este proyecto, aprobado en primera lectura por el Senado, establece que todo será dirigido muy bien. Yo no creo en la dispersión, yo creo en la concentración cuando se trata de determinadas situaciones. Esto obedece a las instrucciones, las órdenes que emanen del presidente Luis Abinader. Entonces podría algún organismo, ¿verdad?, tomar una decisión porque considera que le corresponde, le compete. Y entonces el Poder Ejecutivo podría reaccionar rechazando esa decisión, porque no procede de la Dirección Nacional de Inteligencia, que solo obedece las instrucciones, las órdenes del primer mandatario de la nación, pero que además tiene influencia, tiene capacidad de decisión, tiene responsabilidades que corresponden a varios ministerios. Podría haber ahí un choque de intereses.
Ojalá que no sea así. Mientras tanto, yo creo que esto es positivo porque un asunto tan delicado como el manejo de la inteligencia y la contrainteligencia, el manejo del espionaje y el contraespionaje, el manejo de todas las cosas que competen a la seguridad nacional. Todo eso es siempre importante, sobre todo ahora, ¿verdad?, que en Haití está presente ese ejército, vamos a llamarle así, ese ejército de delincuentes, esas bandas pecaminosas, esos grupos de ladrones y asesinos. Y veo ahí, interpreto yo, un párrafo que va dirigido hacia enfrentar la posibilidad de que a algún terrorista de esto se les ocurra moverse de su zona. Ellos controlan 4 zonas, están divididos en 4 grupos de bandidos, y se les ocurra avanzar un poco más para acá. Entonces ya ustedes saben qué habría que hacer. Habría que ejecutarlo. Entonces esto podría contemplar, no lo de la ejecución, pero sí podría contemplar lo de medidas tendentes a seguir garantizando la seguridad nacional, que está garantizada por el presidente Luis Abinader, que lo ha especificado. Primero, que República Dominicana no puede cargar con la responsabilidad de la crisis y de los problemas del hermano pueblo haitiano, acosado por esas bandas y por una pseudo pero malvada oligarquía, por esos grupos que tienen siglos explotando a la que fue la colonia más rica de toda esta zona, y la convirtieron en la más pobre, y después la dejaron en banda, y hoy la tienen así, porque ninguna potencia, sobre todo las que explotaron las riquezas haitianas, condenaron a millones de haitianos a la miseria, a tener que emigrar, y ahí está el origen de la migración hacia República Dominicana. Y esas malvadas y egoístas potencias no han tomado cartas en el asunto, para usar una vieja expresión. Hablando de Haití, uno de los pocos educadores brillantes que queda en Haití, de los pocos catedráticos, una de las pocas figuras de la educación menor y superior de los haitianos, uno de los hombres más brillantes en materia de la aplicación de la didáctica, del conocimiento profundo y también del conocimiento sencillo para enseñar a los que están subiendo, es el profesor doctor Jean Jonas de Saint-Just. ¿Qué pasó? Que ayer lo secuestraron, para que ahora sumen, como dice la revista francesa Le Journal, ¿verdad?, 902 secuestros en los últimos 2 años. Increíble. Hecho sin ninguna reacción. Actuaciones delictivas que no tienen una reacción de los que pueden reaccionar. El profesor Jean Jonas de Saint-Just y su hijo fueron secuestrados por una de las bandas que han hecho de todo, porque no solo es el caso, que es un caso muy lamentable, de los 16 estadounidenses y un canadiense que fueron secuestrados y que no se sabe nada de ellos,
con excepción de 2, porque se hizo alarde de que pusieron en libertad a 2. Deben haber pagado $2 millones, porque pedían $1 millón por cada secuestrado, así descaradamente, y recibirían ahora 2 millones, y los demás los mataron, los tienen ahí pasando hambre, sin poder dormir, en condiciones infrahumanas, los tienen en un mini campo de exterminio. Bueno, pero fíjese ese dato del Journal, de que en los últimos 2 años en Haití ha habido 902 secuestros, porque son cosas que no se dicen. Parece que a las potencias les da vergüenza todas estas cosas sin que actúen. Yo creo que ahí hay una irresponsabilidad de marca mayor. Yo he sido partidario, lo he expresado siempre con sinceridad, con responsabilidad, modestia aparte, y hoy lo reitero, de que Estados Unidos intervenga militarmente en Haití para poner orden en el caos, para organizarle a los haitianos un país que no lo tienen, porque repito que eso no es país, esa no es una nación, esa no es una república, ese no es un estado, ahí no hay instituciones, ahí no hay orden, ahí mandan y actúan las peores bandas que han surgido en América Latina, las peores, porque entre otras cosas, poderosamente armadas, poderosas en el término económico, y sobre todo porque no reciben reacción, porque Estados Unidos intervino en 1914, si mal no recuerdo, en Haití, y estuvieron ahí hasta 1935, pero ahora no, ¿verdad? Y han intervenido otras veces, como aquí han intervenido 3 veces, principios del siglo XIX, 1900, después 1916 y 1965, pero no pueden intervenir ahí, pues han intervenido en casi todos los países árabes, con excepción de aquellos países árabes cuyos gobiernos, cuya estructura son incondicionales de Estados Unidos y sus socios, incondicionales, como la tiranía hereditaria de Arabia Saudita, como la tiranía hereditaria de Jordania, como la tiranía militarista de Egipto. Entonces, ha habido por todas las otras partes intervenciones, derrocamientos de gobiernos, fusilamiento, asesinato, lo que sea, de dictadores o exdictadores. Entonces, en América Latina la intervención ha sido tremenda. Este bandido de Álvaro Uribe, el jefe de los paramilitares, que anda matando gente de la FARC a diario, Álvaro Uribe Vélez, un canalla, una rata de la política, un mafioso, que permitió que en territorio colombiano se establecieran 10 bases militares de Estados Unidos. ¿Para qué? Para una invasión de Venezuela. Si Venezuela lo que teme es que la invadan a ella. Entonces, ¿para qué? Para volver a una guerrilla que busque establecer el comunismo. El comunismo no existe. El comunismo murió. Lo mató Estados Unidos. Entonces, permitió eso el bandido que ahora dirige los asesinatos y golpes de Estado en América Latina, Álvaro Uribe Vélez. No lo digo yo. Yo lo digo y lo sé, y lo he leído y lo he estudiado. No, pero lo dice la justicia colombiana. Lo que pasa es que la fuerza de este hombre impide, este delincuente, ¿verdad?, está por encima de las leyes en Colombia. Entonces, pero vuelvo al tema. Pero se instalaron 10 bases militares en Colombia. ¿Por qué no hay una intervención militar en Haití?
para establecer allí un verdadero orden, una verdadera expresión de civilización. No. ¿Qué pretenden? Bueno, para mí, Estados Unidos y sus aliados, pongan Canadá, Inglaterra, Francia, España y varios países europeos, otros países europeos, pero sobre todo los que están detrás de la mina de oro que descubrieron y que proyecta ser la más grande del mundo. Por eso es el asunto del agua. Pero ¿qué pasa? Necesitan que haya un choque entre Haití y República Dominicana. O sea, República Dominicana reaccionando ante una agresión, porque Haití no puede pelear con República Dominicana. No tiene condiciones. Allí no hay fuerzas armadas. Y por más que estos delincuentes estén altamente dotados de armas sofisticadas, nuestras fuerzas armadas poseen aviones, poseen tanques, poseen tanquetas, poseen un almacén de armas de primera categoría y además posee más de 50,000 hombres y además posee hombres de gran capacidad para dirigir un operativo y en cuestión de horas acabar con las bandas de fascinerosos. Pero claro, si se presenta un hecho de violencia, aunque sea con la superioridad dominicana, y República Dominicana lo haría defendiéndose de cualquier agresión, entonces eso justificaría, según ellos, su intervención en Haití para lo que dije ahorita, poner orden en el caos y empezar a desarrollar los trabajos de la famosa mina de oro. Ahora, Luis Abinader no es ningún pendejo. Luis Abinader es un presidente brillante. Luis es un presidente, un hombre de actuaciones, de carácter, de inteligencia, de sentido común, de sentido de la oportunidad. Luis Abinader es un hombre de cálculos. Y entonces ha dicho no solo que República Dominicana no puede echarse sobre los hombros la problemática haitiana, pero que tampoco le interesa a República Dominicana ningún problema de seguridad que la obligue a ir más allá de la frontera. Una frontera nuestra que está protegida por nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, cuyo comandante en jefe es Luis Abinader, que yo bauticé como el presidente trabajador, el presidente que más trabaja todos los días resolviendo problemas. Bien. Mira, un mensaje, una sugerencia al Ministerio de Salud Pública. Se habla de que ya va a comenzar la vacunación de los niños de 5 a 11 años. Estoy hablando de la vacunación por el asunto del virus, ¿verdad? Ahora, lo que nadie dice, bueno, pero lo dice este programa ahora, lo dice esta emisora, y lo digo yo, humildemente, no se dice cuántas vacunas necesitaría un niño, porque se habla de que se vacunarían a los niños de 5 a 11 años. Usted tendría un niño o una niña de 9 años, le pone una vacuna de cualquier tipo de vacuna, sobre todo si es China, ese país que tanto nos ha ayudado, que tanto ha cooperado con República Dominicana desde el primer momento presente China en nuestro país. Qué acertado fue eso de establecer relaciones con China, como acertado fue establecer relaciones con Cuba, a pesar de que han saboteado, han prohibido, han evitado que la vacuna cubana, que los organismos internacionales dicen que es de primera categoría, pueda circular.
increíble gesto cuando se trata de un asunto humanitario. Pero yo quiero pedirle al Ministerio de Salud Pública que diga cuántas vacunas necesitarán los niños. Este programa siempre buscando orientación, siempre buscando información, siempre buscando la manera de que a los padres les llegue la orientación, sobre todo ahora, en este desorden navideño, donde los puestos de vacunación están vacíos, donde ya la gente considera que terminó el virus, que ahora es romo y mañana gallo. Pero cumplo con un deber, creo que a nombre del programa, porque yo no puedo hablar a nombre del programa ni de la emisora, eso hablan los dueños y los ejecutivos, pero el Ministerio de Salud Pública, repito, debe informar, porque nadie ha dado a conocer, ni siquiera a nivel internacional, cuántas vacunas necesitarían los niños. Una sola vacuna porque son niños, ¿es suficiente? Díganlo, 2 vacunas, 3 vacunas, 4 vacunas, qué sé yo. Den la información. Miren, por otra parte, ¿qué iba a decir yo? Por otra parte, yo quisiera terminar mi intervención con algunas preguntas, recordando mi vieja época, gracias al profesor catedrático Nayib Chaede, Calderón y Villaverde, ¿verdad? Que ayer tuvo la amabilidad de hacer una pregunta y recordar varias de las cosas que yo, vamos a decir, inicié, si se quiere, hace tantos años ya en el gobierno de la mañana. El asunto de la pregunta, porque la hice ayer y la repito hoy, tiene vigencia, porque un organismo de segunda categoría y un individuo también de segunda categoría, ¿verdad? Que eso no es oficial de parte de los organismos del Estado, ni de los organismos de la iniciativa privada, ni de los organismos de la colaboración gobierno-empresas privadas. Bueno, ¿en qué se invertirían? Sí, pero no te lo lleves, Cundo. Son 2 preguntitas. 80,000 millones de pesos en el 2022. ¿Y cómo se lograría además crear 80,000 empleos? Óigame, pero eso es un atentado a la inteligencia de los demás, que este individuo salió con eso para lucirse, para figurear, que la iniciativa privada, que deben ya algunos de ellos estar protestando, porque ¿dónde está ese dinero? ¿En qué se invertirían? 80,000 millones de pesos, señores, que ojalá tener los Bill Gates. 80,000 millones de pesos en un año convertiría a este país en otra Suiza, y que además se crearían 80,000 empleos. También sería el único país del mundo que no tendría un solo desempleado. Y otra preguntita sería la siguiente: ¿y será cierto que privatizar el sistema energético sería un error de graves y peligrosas consecuencias? Y esta es la actitud de elementos que solo creen en privatizarlo todo para después elevar los precios de todo y joder a la gente. Así es que no, pueblo, dile no a la privatización del sistema energético. Miren, el Banco Central, de tan gran trabajo que ha hecho durante años, como Héctor Valdés Albizu, ha hecho un trabajo que lo han puesto de ejemplo de este tipo de ejecución a nivel bancaria en América Latina. Anunció que ya va a poner en circulación
un billete de 2.000 pesos. Ahora, ¿qué foto se colocará? Usted sabe que siempre se colocan fotos, a pesar de que Balaguer, ese gran duartiano, sacó el peso. ¿Dónde estaba la figura de quién? De Duarte. La moneda que más circulaba, el dinero que más circulaba, por lo tanto la imagen que más circulaba. Sacó el peso, sacó a Duarte. Claro, sacó a Duarte y metió a Santana en el Panteón Nacional. Pero de esa moneda, en Estados Unidos, el dólar tiene la imagen de ¿quién? De George Washington, el padre de la patria. No es que, porque mire que un dólar nada más es poco. No es cuestión de comparación financiera, monetaria. No, es de que circule en todas partes y con todos los individuos, circule la efigie, la imagen del padre de la patria. Y aquí teníamos eso con Juan Pablo Duarte y Díez. Y Balaguer lo retiró, el hombre del Cristo de la libertad. Tenía otra cosita, pero ya. Hay que ser disciplinado. Y si yo exijo que me entreguen a tiempo, debo también yo entregar a tiempo. Ya lo saben, el eminente catedrático haitiano, de los pocos valores que quedan en ese país, Jean Jonat de Saint-Just, y su hijo anoche fueron secuestrados y ahora suman 902 secuestros en los últimos 2 años en Haití, ¿verdad? Y entonces sí, la última pregunta es esta, Cundo. Y por fin, carajo, ¿qué hará el tío Sam?